El grave problema que yo tuve para hacer esta exposición es que no vivimos tiempos normales. La velocidad con que se han ido sucediendo los acontecimientos no permite realmente en este instante hacer una síntesis estricta. Por lo tanto, vamos a ver si logramos un poco dar luz sobre el fenómeno que está pasando, no solamente en América Latina, sino que en el mundo entero. En realidad, el título de esto, que dice entre el neoliberalismo y la creatividad de los pueblos, sería América Latina entre el neofascismo y la creatividad de los pueblos. Y voy a explicar por qué. Entre neoliberalismo, en la actual fase actual, y el fascismo, hay un medio paso que está a punto de saltarse. Comienzo. Aspectos de la situación política coyuntural en América Latina. Argentina. Se abre una fase caracterizada por dos elementos. La asunción de un nuevo gobierno contrario a los principios del gobierno saliente. Una pesada herencia económico-social. Esa es la perspectiva en Argentina. Bolivia. Después del golpe de Estado se ha definido un nuevo cuadro electoral. El país es gobernado por un gobierno ilegítimo que realiza todo lo necesario para aterrorizar a los seguidores de Morales, ganar las elecciones y desmantelar el proceso revolucionario de Bolivia. Recibe el apoyo de los sectores más reaccionarios y proimperialistas. Brasil. El gobierno protofascista, es el gobierno más cercano al fascismo, dirigido por Bolsonaro, muestra una gran debilidad, profundizada por sus propias decisiones. No es un gobierno fuerte. La oposición a él desarrolla procesos de reorganización. Tampoco está claro lo que va a hacer fundamentalmente el Partido del Trabajo. Brasil pierde presencia internacional, tanto económicamente como políticamente. Chile. La democracia tutelada chilena, joya del capitalismo neoliberal, ha mostrado sus profundas debilidades y fracasos como alternativa de vida para la mayoría de la población. La voluntad de cambio se demuestra día a día en las calles y no tiene visos de parar. El gran objetivo es la Asamblea Popular Constituyente. Agrego que nunca en Chile ha habido una constitución que sea el resultado de una convocación popular auténtica. Surgen nuevas formas organizativas populares y se enjuicia a la vieja política partidaria. Este último aspecto es un fenómeno que recorre toda América Latina. Uruguay. Retorno mediante elecciones de las derechas y se organiza un partido militar. Ojo. Fracaso de la estrategia de desconectarse de las bases populares del Frente Amplio. Ellos abandonaron un poco las bases populares. Fue el mismo fenómeno, en cierto sentido, que pasó en Brasil con el Partido del Trabajo en relación a las organizaciones populares. Fracaso de la estrategia de desconectarse de las bases populares, recurriendo a los comités de base solo en elecciones y priorizando políticas monetarias e instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ese es el grave error que se cometió en Uruguay, lejos de las necesidades de los trabajadores y del pueblo. Colombia. Las actuales manifestaciones comienzan a mostrar una potencialidad renovadora en la resistencia al régimen y al sistema, que no es lo mismo, régimen y sistema, y surgen formas organizativas que superan las del pasado. El régimen, es decir, el gobierno, utiliza las viejas recetas neoliberales y la represión para detener el movimiento. Cuba. Estados Unidos ha apretado aún más el cerco contra la isla. Cuba se sabe defender y sigue cumpliendo sus deberes internacionalistas a través de la solidaridad con sus hermanos latinoamericanos. México. El triunfo de Obrador muestra la aparición de un progresismo tardío, aunque importante,
sobre todo en la aplicación de políticas que rescatan el sentido latinoamericanista en el plano internacional. Es muy importante, ¿eh? De ahí el asilo que le dieron a Morales. Internamente los resultados están por verse en medio de un cerco político-económico acentuado por políticas de submisión, ¿sí?, por parte de Estados Unidos. Estados Unidos sigue tratando de controlar México. La última fue declarar terrorista a los narcotraficantes, cosa que crearía un tremendo problema de político-social en México. Venezuela demuestra capacidad incrementada a través del tiempo de resistencia frente al acoso oligárquico imperialista. Si no sucede nada, tendríamos la extraordinaria suerte de tener un segundo proceso revolucionario de construcción del socialismo en América Latina. Conclusiones esenciales para la coyuntura. Incapacidad por el momento de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Chile, Haití para controlar la situación. Las clases dominantes en estos países están completamente sobrepasadas. Incremento de la violencia represiva de los regímenes derechistas. Todos han utilizado la violencia a destajo. Aparición de nuevos protagonistas políticos provenientes de las organizaciones populares e indígenas y multiclasistas. Ya no solo abarca a los sectores más empobrecidos de la sociedad, sino que también las clases medias. En Colombia es muy claro. Contenido de las manifestaciones: antiliberal, antiautoritario y democrático de los movimientos sociales antagónicos actuales es extraordinariamente claro. Lucha de las mujeres y el movimiento feminista son un actor clave en la recomposición de la lucha de clases y del movimiento popular antagónico en la región. Se entró en una coyuntura caótica y difícil, en la que las clases dominantes, los sectores conservadores, las élites mediáticas, las burguesías financieras, las iglesias evangélicas y la extrema derecha militarista están a la ofensiva en todas partes. En el caso de Bolivia, la situación se mantiene en una zona gris. ¿Qué quiere decir? Que hay un tira y afloja, que todavía no se ha solucionado. 2. Es necesario entonces aclarar el marco general en el cual estamos viviendo en América Latina y en el mundo. El sistema dominante global, es decir, el capitalismo neoliberal, vive una profunda crisis sistémica, estructural y multidimensional. Es civilizatoria. No es un mero problema de errores políticos. Toda la estructura de la sociedad capitalista llamada occidental y cristiana está estremecida en este momento. Es una crisis del capitalismo como proyecto social. Opera a todas las escalas de la sociedad y en diferentes temporalidades. Las contradicciones del capitalista profundizan esta crisis. Ustedes han visto cómo Trump ataca a Francia tratando de ponerle mayores aranceles respecto a algunas mercancías, y lo mismo lo ha hecho con países que son aliados, Canadá, por ejemplo. Tiene profundas consecuencias políticas, guerras comerciales, el Brexit, guerras convencionales, carrera armamentista, militarización del espacio. Es la última que se le ocurrió en este momento a la OTAN. Están tratando de controlar el espacio desde el punto de vista militar. Avance de las fuerzas fascistas. Italia, Holanda son dos de los ejemplos que se pueden dar en Europa. Incapacidades de los estados por contener y controlar la protesta social. Un caso por excelencia son los chalecos amarillos en Francia. Tanto Europa como Estados Unidos, con diferencia en la velocidad de su debilitamiento, comienzan a no ser el centro del mundo, por primera vez en la historia. Los plazos que les quedan
según un analista vasco, Iñaki Gil de San Vicente, son entre 20 y 30 años. Él es uno de los intelectuales que se puede nombrar, digamos, más inteligentes y con más conocimiento en Europa. La economía entra en un proceso de uberización. Ustedes conocen los famosos taxis Uber, ¿cierto? Su manera de operar, denigrando el valor del trabajo y traspasando todos los niveles de explotación del trabajador hacia una minoría no mayor del 5% a escala mundial. Imagínense, todos los millones que componen este planeta trabajamos en función de un 5% de la población del planeta. Los más afectados son la clase trabajadora y la llamada clase media. Esta situación, además, por la existencia de otros factores, inclina en Europa estos sectores de clase hacia la extrema derecha, porque no han encontrado respuestas en los famosos partidos de izquierda tradicionales. De allí que descargan su explicación y lucha hacia los inmigrantes y otras culturas. ¿Te han visto cómo, por ejemplo, en España es muy claro escucharle contra los inmigrantes? En Francia igual. Según la doctrina del neoliberalismo, cuestión que solo había que transformar ciudadanos en consumidores. Una tarea que se creyó superada con éxito. Despolitizar y desideologizar, que en realidad no es más que introducir una nueva ideología, la ideología del consumismo permanente, incluso del consumismo negativo, digo yo. Es decir, pagamos el consumo con una tarjeta de crédito y pagamos esa tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito y esa a su vez con otra y con otra y con otra, que es el caso típico en América Latina. Y si ustedes van a Chile, van a saber, si le dicen a una señora, muéstrame tu tarjeta de crédito, tiene así una billetera gorda llena de tarjetas de crédito. Romper las trabas a la explotación de la fuerza de trabajo, reformar el mercado laboral, flexibilizar el empleo, abaratar el despido, crear contratos basura y hacer de las pensiones un negocio en manos de las financieras. En Colombia en este momento el gobierno está tratando de meter la misma política respecto a pensiones, a la vejez, que se hizo en Chile, que es la razón sustancial, una de las razones por las cuales el pueblo de Chile en este momento está sublevado. En síntesis, ensalzar al empresario como creador de riqueza, empleador y gestor de lo público. Esto ya comenzó en los años 70, que toda la actividad privada era mejor que lo estatal, que lo estatal eran flojos, ¿no?, que eran sinvergüenzas, que eran corruptos. Y sin embargo, la realidad ha mostrado que es al revés. Todo se llevó a cabo bajo el pomposo nombre de reforma del Estado. Se reeducó al trabajador, hay que señalarles a pescar y no darles pescado. Mucha gente que gana un sueldo determinado gasta 2,5 veces más al mes por este sistema de las tarjetitas. Porque, por ejemplo, en el caso chileno, la gente es imposible, tiene un salario de miseria que no le permite vivir. Debía ser competitivo y emprendedor. Ahora, mientras, por el otro lado, aumentan las luchas populares en áreas específicas del mundo. La crisis capitalista acrecienta su faceta represiva y su afán por desmantelar los derechos sociales. Cambio climático. Ustedes ya saben las consecuencias del cambio climático. Hay en este momento un encuentro que fue la COP número 25, me parece, que se iba a realizar en Chile y no se hizo por las condiciones sociopolíticas que hubo allá. Ahora, sistema capitalista neoliberal. Las metas del capitalismo neoliberal. Logró acrecentar la riqueza en manos de una élite oligárquica global. 8 familias tienen ahora tanta riqueza como el 50% de la población mundial. Tácticas usadas para esto:
que tendríamos mayor libertad individual y libertad de elección. Si ustedes conversan con sus hijos que no están metidos en política, les van a decir: papá, yo quiero mayor libertad individual, yo quiero tener libertad para hacer lo que quiera. Porque la mayor parte de los críos está completamente despolitizado. Tienen que olvidarse de la justicia social. Nosotros en los años 70 nacimos con la perspectiva de la justicia social, de la fraternidad, de la solidaridad, que en ese tiempo eran principios de la Revolución Francesa. Hoy día ya no basta con eso. ¿Qué dice nuestro querido amigo Marx respecto a eso? La libertad de mercado produce niveles cada vez mayores de desigualdad social, porque en el fondo la libertad de mercado no existe. Es un mensaje que nos transmiten a través todos los días de la televisión, y no existe la libertad de mercado. Es imposible, siempre hay control. Uno de los ejemplos fue en Chile, con el papel higiénico. Hubo un acuerdo entre todos los supermercados que están representados en Chile, que son la mayor parte de los que hay en Europa, y se pusieron de acuerdo en el precio del papel higiénico. Y se estalló un escándalo, cuando en realidad debía ser una competencia. Situación actual del neoliberalismo. Es una estafa actualmente comprendida por los pueblos. Es de naturaleza depredadora. Ahora, la conclusión final. El neoliberalismo transforma la libertad de la mayoría en la libertad de unos pocos. Manipula la religión imprimiéndole un sello dogmático y racista. Su resultado lógico es el neofascismo. Suprime las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional y califica a grupos enteros de la sociedad como traidores y enemigos del pueblo. De ahí que muy fácil salta que quienes hacen resistencia al sistema son terroristas. A los pueblos indígenas los considera realmente racialmente inferiores y de prácticas demoníacas. Escuchen esa palabra. Son palabras que están escritas en la historia del colonialismo en América Latina. Y sin embargo ustedes van a Bolivia y allí se están pronunciando. Ahora, en América Latina, la resistencia se caracteriza por ser contra la violencia clasista, de clases, racista y patriarcal. La interinfluencia de las luchas a nivel planetario y la resistencia nos hablan de una oportunidad, de una esperanza que se abre, única en la historia de la humanidad. Tanto es así que la situación que se abrió en Chile es única. Nunca se había producido una explosión de esta categoría. En Colombia no hacía más de 60 años que no se producía un levantamiento con esta fuerza y con tanta gente involucrada. Se abre un nuevo periodo de acción y reflexión. La lucha de clases ha dado un salto enorme. El efecto de estas políticas imperialistas en América Latina de carácter estratégico son: la democracia burguesa, como nosotros la conocíamos, está bordeando el fascismo, lenta y progresivamente. La lucha, la organización, la conciencia, siempre renovadas, debe ser una consigna permanente. Es necesario estudiar los acontecimientos, reflexionar sobre lo que pasa, estar alerta constantemente. O sea, quiero decir que en el fondo nosotros vivimos como si las cosas no pasaran. Vamos al cine, seguimos asistiendo al novio, a la novia, hacemos nuestras cosas cotidianas, como decir: a mí no me va a tocar este problema. Pero sí nos va a tocar, a la larga. Entonces, una de las primeras necesidades en este momento, yo creo, debería ser la solidaridad con los pueblos que están en lucha, en este caso América Latina, que está dando el ejemplo. Si allí se gana, si allí se establecen enclaves de fraternidad, de solidaridad colectiva, de nuevas formas de relación, habrá una esperanza para la humanidad. Acuérdense de la chiquitita esta que anda dando vuelta por el mundo con el problema del clima. Lo que dice: es nuestra oportunidad única
Ya no habrá otra. Sin embargo, los gobiernos, Estados Unidos, Europa, la Comunidad Europea sobre todo, oídos sordos. Y China, embarcada en esta confrontación comercial, esta guerra comercial, no hace otra cosa más que también establecer hitos de desarrollo basados en el extractivismo, es decir, contaminante. Tiene que haber un vuelco generalizado en la humanidad para poder salir del paso que estamos dando.